Hola, buenos días. Soy Susan Olvera, cursante de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Esta es la materia de nutrición en el ciclo de la vida 1. Vamos a estar hablando sobre la nutrición en el embarazo. Primero hay que denominar qué es el embarazo. Es el estado fisiológico en el que inicia con la fecundación del espermatozoide al óvulo. Esto va a culminar en un parto y o nacimiento del bebé. El embarazo humano dura aproximadamente unas 40 semanas después desde el primer día de la última menstruación o 38 desde la fecundación, que son aproximadamente 9 meses. Este embarazo, o bueno, no el embarazo se divide en 3 trimestres. En el primer trimestre, las mujeres y las personas que le rodean van a estar notando una falta de periodos menstruales, un cansancio, un agrandamiento en los senos, quizá un poco de molestia abdominal, quizá náuseas. Esto depende muchísimo de la mujer. Durante este periodo, el bebé pasará de ser un grupo de células a desarrollarse en un embrión y posteriormente a un feto. En el segundo trimestre, ahora ya con forma de feto, tiene todos sus órganos, ha comenzado el proceso de crecimiento en tamaño y peso. También el cordón umbilical continuará engrosándose para permitir llevar los nutrientes hasta el feto. En el tercer trimestre, los órganos como el cerebro, los pulmones y los riñones van a continuar madurando y el bebé va a comenzar a acomodarse debajo, con la cabeza hacia abajo para pues, preparar la salida. En cuanto a las adaptaciones fisiológicas y metabólicas de las maternas durante el embarazo, tenemos un par de cambios durante cada trimestre. Los cambios metabólicos profundos están ligados a varios cambios hormonales que suceden en el cuerpo de la mujer mientras está atravesando el periodo de embarazo. El primer y segundo trimestre, que son conocidos como la fase anabólica, va a predominar la lipogénesis y el almacenamiento de grasa materna. Esto va a ser principalmente entre la semana 20 y 30. La insulina y el cortisol van a favorecer la acumulación de reserva energética para cualquier situación que lo requiera. En cuanto al tercer trimestre, que es conocida como la fase catabólica, vamos a tener que predominar la lipólisis y el lactógeno placentario humano. El cortisol y la prolactina introducen resistencia a la insulina, lo que va a garantizar un flujo constante de glucosa y otros aminoácidos al feto. En cuanto a la demanda energética, es importante determinar que toda esa energía depositada para la síntesis de nuevos tejidos, ya sea para la placenta, el útero, el líquido amniótico, la sangre fetal, realmente estar formando una vida dentro de tu cuerpo requiere demasiada energía y demasiado trabajo. Se estima que aproximadamente 545 gramos para una mujer con ganancia de peso óptima son de 12 kilos. Eh, entonces, es importante también entender que toda esta energía depositada como masa grasa materna principalmente estará entre las semanas 20 y 30. En cuanto a la energía para el mantenimiento de los nuevos tejidos, también para el costo metabólico que va a dar continuidad durante toda la gestación. Respecto al sistema cardíaco, para la madre, que son los cambios que van a ocurrir durante el embarazo, realmente llevar a un embarazo conlleva un riesgo, tanto para la mamá como para el bebé o el feto, en su caso, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, pero principalmente para la madre, ya que su cuerpo está enfrentando muchísimos cambios con los que está lidiando para poder darle vida a otro ser humano. Y es muy importante darle valor a este trabajo. En cuanto al volumen plasmático del corazón o el sistema cardiovascular, va a aumentar entre el 40 y el 50%. Esto va a alcanzar su pico máximo entre las semanas 30 a 32 aproximadamente. Respecto al gasto cardíaco, vamos a tener un aumento entre el 30 y el 50. Esto se puede notar desde la semana 5, que es muy poco, y tener muestras o tener indicios
notarlo hasta las semanas 24 aproximadamente. Respecto a la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento entre el 10 y el 20 de latidos por minuto, que esto es bastante considerándolo a nivel cardíaco. Respecto a la presión arterial, esta va a disminuir en el segundo trimestre. Va a haber una vasodilatación que va a hacer que disminuya la presión. Quizá en el tercer trimestre pueda empeorar, mejorar o mantenerse. Entonces es muy importante que las citas médicas para seguimiento de embarazo sean continuas y constantes, porque esto va a permitir detectar cualquier anomalía que se presente durante el embarazo. Respecto al volumen sistólico, aumenta entre el 20 y el 30%. Para el sistema pulmonar tenemos que va a haber un aumento del 30 al 40%. En cuanto a la respiración, bueno, la frecuencia respiratoria, no va a haber un cambio pues significativo o notable que puedas detectar a primera instancia. Sin embargo, pues sí lo hay. En cuanto a la ventilación, va a haber un aumento también del 30 al 50%. Yo sé que estas cantidades podrían sonar a que no, no está sucediendo nada, pero está pasando demasiado. Respecto a la capacidad residual funcional, va a disminuir entre un 20 y 25. El volumen de reserva de respiratoria va a haber una disminución. La capacidad pulmonar total va a disminuir entre un 4 y un 5%. Y respecto al consumo de oxígeno, va a aumentar del 20 al 40. Para el sistema gastrointestinal va a haber un par de cambios, hay un par de cambios, mecanismos y un par de consecuencias clínicas. En cuanto a los cambios, tenemos a la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Como está la progesterona, va a haber una relajación del músculo liso, entonces esto va a permitir, o bueno, esto va a contribuir a que el tono del esfínter pueda disminuir. Va a haber reflujo gastroesofágico, esto es muy probable entre el 40 y el 80%. Respecto a los cambios, tenemos retraso del vaciamiento gástrico, disminución de la motilidad intestinal, disminución de la motilidad vesicular, náuseas y vómitos, aumento de la absorción intestinal. Son cambios significativos a nivel clínico. Durante 9 meses todos estos cambios van a estar sucediendo. Y les comentaba, aunque pareciera o sonara que 5% es muy poco, está haciendo un cambio realmente muy grande en el cuerpo de la mujer. Eh, bueno, respecto a todos estos cambios gastrointestinales, habrá un mayor riesgo de broncoaspiración, que haya estreñimiento, distensión abdominal, mayor riesgos de litiasis biliar, peremesis gravídica en casos severos, mejor absorción de hierro, calcio y nutrientes. En cuanto al sistema renal, va a haber un aumento, bueno, hay un par de parámetros que sería el flujo plasmático renal, la tasa de filtración glomerular, la creatina sérica, la urea, la proteinuria, el volumen renal y el sistema colector. Todos estos, algunos van a aumentar entre el 50 y el 80%, entre el 40 y el 50%, todos van a tener un pico máximo dependiendo de las semanas que estén sucediendo. En su mayoría van a suceder entre la semana 13, 20 aproximadamente. Todo depende mucho. Y bueno, en referencia a la ganancia del peso materno y a las distribución y recomendaciones según el índice de masa corporal pregestacional, tenemos la siguiente información. Las recomendaciones del Instituto de Medicina nos indican que la clasificación sería la siguiente: bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Después de estas tenemos el índice de masa, que está en kilogramos por el masa al cuadrado. Tenemos una ganancia semanal, que sería entre el segundo y el tercer trimestre, y una ganancia total recomendada. Esto depende muchísimo del estado físico de la mujer embarazada o de la persona embarazada. Para un bajo peso sería menos de 18, teniendo en el segundo y tercer trimestre
debe de haber una ganancia de peso semanal de medio kilo. Incluso ni siquiera, o sea, puede estar entre los 400 gramos y 500 gramos. Y se estima que la ganancia total para estar con bajo peso sería de 12 a 18 kilos. Esto significa que menos de eso es Sí, bien, es importante determinar que si una persona presenta bajo peso, lo ideal sería que esté ganando entre 12 y 18 kilogramos durante el embarazo. Esto solo determinando que la persona tiene un peso muy, muy, muy bajo. Cuando una persona es estable, tiene buen peso, se mantiene sobre su peso normal, esto indicaría que durante su embarazo esa persona debería estar ganando entre 11 y 15 kilos. Eh, Cuando las personas tienen sobrepeso u obesidad, esto cambia. Realmente las ganancias de peso son muy mínimas. Debería estar entre los 7 y los 9 kilos, no más, porque esto se puede salir mucho de control y más adelante les voy a explicar por qué. Eh, bueno, aquí para la distribución de ganancia de peso en una persona con peso normal, en el primer trimestre la ganancia sería entre 500 gramos y 2 kilos de total. Eh, Como lo mencionaba, en mujeres con obesidad puede recomendarse ganancia nula o realmente muy mínima. Eh, Respecto al segundo y tercer trimestre, tenemos una ganancia un poquito más lineal, es algo como que ya se mantiene, pero ganando una mayor velocidad en el segundo trimestre. Entonces, es importante determinar que todos estos pesos se van a distribuir pues en todo lo que incluye el bebé, como lo sería el peso del feto, que normalmente se encuentra entre los 3 kilos, 3 kilos y medio. Estos son unos valores promedio. Entendemos que respecto a muchas situaciones el tamaño puede ser muy pequeño o muy alto dependiendo de muchos factores, pero el promedio sería entre 3 kilos y medio. La placenta no llega a pesar más de 1 kilo, que serían 700 gramos aproximadamente. El líquido amniótico son como unos 100 gramos. El útero es como 1 kilo. Las mamas son como 400, bueno, medio kilo. Volumen sanguíneo, unos cuantos gramos, entre otros líquidos que se pueden incluir. Bien, los efectos del estado nutricional sobre el desenlace del embarazo nos indican que la ganancia de peso gestacional por encima de las recomendaciones se va a asociar a muchas complicaciones maternas, complicaciones fetales y complicaciones a largo plazo. En cuanto a los riesgos de la madre, es que puede tener diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo, que sería preeclampsia, un parto adelantado, lo que requeriría una cesárea, retención de peso posparto y obesidad a largo plazo. En cuanto a las complicaciones que puede tener el feto o neonato, sería la macrosomía, un recién nacido grande para la edad gestacional, distocia en hombros, hipoglucemia y neonatal. Las consecuencias a largo plazo pueden tener como mayor riesgo de obesidad infantil, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y riesgo cardiometabólico en la edad adulta. No ganar el peso suficiente durante el embarazo e ingerir los nutrientes necesarios puede desencadenar que el recién nacido tenga un tamaño pequeño para la edad. Puede haber una restricción del crecimiento intrauterino, un parto pretérmino y un bajo peso al nacer, que eso tiene muchas complicaciones porque justo el neonato no alcanza la maduración óptima para que todos sus tejidos u órganos completen el, pues el ciclo de el ciclo de término. Entonces es importante que haya un monitoreo constante durante el embarazo. Respecto a la obesidad pregestacional y la programación fetal, podemos encontrar que hay trastornos metabólicos, hay un alto riesgo de diabetes gestacional y una resistencia a la insulina. En cuanto a los trastornos hipertensivos, hay una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión gestacional y preeclampsia, como ya lo habíamos mencionado en 2 diapositivas anteriores. Recuerden que también puede haber complicaciones en el parto, en donde la vida del neonato y de la madre estén en peligro. Y
que las cosas no puedan resultar pues favorables debido a no haber seguido un control o no tener eh, simplemente no tener idea de lo que estaba pasando con el cuerpo. Y bien, los riesgos para el bebé, como ya lo habíamos mencionado, pues el que haya una alteración metabólica va a hacer que el ambiente tan vasto en glucosa y lípidos, debido a la obesidad materna, va a obligar al feto a producir más insulina, lo que altera permanentemente su metabolismo. Podría parecer que simplemente eso fue durante el embarazo, pero eso puede tener repercusiones a largo plazo durante su crecimiento. Eh, los hijos de madres con obesidad tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedades crónicas en la infancia o en edad adulta, como lo estaba mencionando, tales como la obesidad o síndromes metabólicos, enfermedades cardiovasculares e hígado graso. Siendo un niño, tener este tipo de antecedentes es algo bastante peligroso. Eh, También puede haber, hay un asociado a mayores tasas de anomalías congénitas, como defectos del tubo neuronal y alteraciones en el neurodesarrollo a largo plazo. Entonces es muy importante que durante el periodo de embarazo, las mujeres y sus parejas o familia asistan con ellas o les brinden el apoyo necesario para que puedan revisarse constantemente. Esto va a prevenir muchísimas situaciones a la hora del parto y que cualquier cosa que se salga de control pueda mantenerse monitoreado por los doctores y los nutriólogos en lo que respecta a la nutrición de la madre y del bebé. Esto va a tener mejores resultados a la hora del parto. Muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía que estuvimos utilizando y espero que les haya gustado. Bye.